El ejercicio planteado dice: un cohete despega desde reposo verticalmente desde la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante hacia arriba de 2.25 metros sobre segundo cuadrado. Se expresa como siempre la resistencia al aire. Cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan repentinamente y ahora la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. Es decir, desde ese momento queda en caída libre. Nos preguntan, literal A: ¿qué rapidez tenía el cohete en el momento en que fallaron los motores? Literal B: ¿cuál es la altura máxima que va a alcanzar este cohete desde la plataforma que se lanzó? Y literal C: que después de que los motores hayan fallado, ¿cuánto tiempo es que pasa antes de que se estrelle con la plataforma de lanzamiento? Es decir, si lo vemos en un diagrama, podemos ver de que inicialmente el cohete se encuentra en su plataforma de lanzamiento, posteriormente está subiendo con una aceleración hacia arriba, llega propulsado y en este momento pierde, digamos, los motores donde falla, y de aquí en adelante queda con libre, lo cual ocasiona que venga hacia abajo y se estrella. Si comenzamos esto con un diagrama, podemos colocar ciertas variables para tomar en cuenta cada uno de los puntos que vamos a ir analizando. Al inicio entonces, que estamos todavía en la plataforma, le vamos a llamar que es el punto A. Luego, en todo este tramo de A hacia este punto, vamos a decir de que es cuando se mantiene con esta propulsión, y el punto donde fallan los motores le llamaremos el punto B. Ahora, si en este punto B es donde ha alcanzado una altura de 525 metros, según el enunciado, a partir de este punto sabemos de que el cohete lleva cierta rapidez hacia arriba, y por lo tanto lo interesante que notar es de que no va a caer directamente, no es de que del punto B inmediatamente venga hacia abajo, sino que al tener cierta velocidad hacia arriba, podemos analizar de que sigue subiendo hasta una altura máxima que le llamaremos el punto C. Desde A hasta C es la altura máxima que alcanzó el cohete. Posteriormente, desde ese punto más alto, ahí sí comienza la avenida hasta caer a la plataforma. En el punto donde se estrella le vamos a llamar el punto D. El literal A decía qué rapidez tenía el cohete en el momento en que fallaron los motores. Quiere decir de que para este caso vamos a analizar desde el lanzamiento de la plataforma hacia el punto que hemos llamado B, que es donde fallaron los motores. Este intervalo, este tramo de movimiento, hay que conocer primero los datos que tenemos justamente para para este tramo. Los datos serían la velocidad inicial, que como decía el ejercicio parte de reposo, por lo tanto la velocidad inicial es cero. El desplazamiento, que especificaba que llegaba a una altura de 525 metros, quiere decir que se ha desplazado esos 525 metros hacia arriba. Y la aceleración, que es positiva. Ahora, ¿por qué es positiva el desplazamiento y la aceleración? Tomemos en cuenta que estamos manejando una convención en la cual estos vectores, como la velocidad, el desplazamiento y aceleración, estamos tomando que hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Quiere decir de que en este intervalo como tal de A a B, recordemos, no está en caída libre, porque caída libre sería si estuviera afectado únicamente por la aceleración de la gravedad, pero para este caso tiene una propulsión y por lo tanto necesitamos colocarle la dirección correspondiente. Por eso quedaría una aceleración positiva de 2.25 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, con estos tres datos ya podemos venir y buscar qué ecuación de las de MRV nos serviría para encontrar la velocidad en el punto B. Como en mi punto inicial es A y mi punto final es B, pues lo que andamos buscando es la velocidad final, donde nos damos cuenta de que nos serviría esta ecuación. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta y. Si se fijan, justamente tenemos ya estas tres variables y la que andamos buscando es velocidad final. Al sustituir entonces la velocidad inicial como cero, podemos ya no solo eliminar este término, dando de resultado la velocidad final como raíz de 2 veces la aceleración por el delta y. Sustituyendo los valores, me quedaría raíz de 2 veces 2.25 por 525, y por lo tanto llegamos a un resultado de 48.6 metros sobre segundo. Recordar de que estas ecuaciones, y en este caso esta velocidad, es un vector, por eso es velocidad. Ahora bien, en este caso el signo de esta velocidad representa que vamos hacia arriba, según la convención que hemos tomado en cuenta. Eso sí, la pregunta dice qué rapidez.
Recordamos que rapidez es la magnitud de una velocidad instantánea. Ahora bien, como esta velocidad ya no está positiva, pues no hay mayor diferencia, dado que la rapidez sería solo la magnitud de 48.6, que quedaría lo mismo. Por eso podemos dejar ya este como respuesta. Tomar en cuenta ese detalle porque posiblemente en otro problema puede ser que la velocidad me quede negativa, dando indicativo de la dirección, pero si me preguntan rapidez, obviamente sería solo la magnitud. Literal B, la pregunta es la altura máxima que alcanza el cohete desde la plataforma de lanzamiento. Como mencionábamos, ahora estamos analizando del punto B, que es cuando fallaron los motores, hacia el punto C, que es la altura máxima. Repito, este es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, que desde que fallan los motores no va directamente hacia abajo, sino que al tener una velocidad, que de hecho ya encontramos en el literal anterior, podemos darnos cuenta que el objeto, en este caso el cohete, sigue subiendo hacia una altura que es la que necesitamos encontrar. Analizando de B a C, recordamos de que de B ya los motores fallaron y por lo tanto ya entró en caída libre. Quiere decir que analizando los datos tenemos la velocidad inicial como los 48.6 metros sobre segundo que encontramos en el literal anterior. La velocidad final, que es cero, dado porque recordamos que en caída libre, en el punto más alto, su velocidad es cero. Y la aceleración, que ahora sí ya vuelve a ser la aceleración de la gravedad. Con estos tres datos podemos encontrar entonces cuál es la altura máxima, pero claro, de lo que podemos analizar es de B a C, porque es donde tenemos las variables con la caída libre, es decir, con la aceleración de menos 9.8, y por lo tanto podemos conseguir en este caso el desplazamiento que ha obtenido justamente de B a C. No es la altura máxima, porque la altura máxima que me está preguntando es con respecto a la plataforma. Quiere decir que nosotros necesitamos encontrar primero el desplazamiento que ha obtenido en este tramo, y por último, sumarle a qué altura es que ya se encontraba, que es un dato que ya lo proporciona el ejercicio. Entonces, con estos tres datos podemos ocupar la ecuación de nuevo, donde conocemos ya velocidad final, velocidad inicial, la aceleración y necesitamos el desplazamiento. Al sustituir la aceleración, nos quedaría ya esta ecuación en forma de caída libre con el menos, que indica que la aceleración de la gravedad va hacia abajo, y ya con el g, de acuerdo, que representa el 9.8. Simplificando entonces que la velocidad final es cero, podemos tener esta ecuación y de aquí nos resulta más sencillo hacer el despeje para que el desplazamiento sea igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. Recordar que g como tal se está refiriendo solo a la magnitud, es decir, lo vamos a sustituir solo por 9.8. El menos que indica la dirección ya lo habíamos sustituido en este paso. Sustituyendo esos los valores, tenemos los 48.6 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad de 9.8, dando de resultado 120.5 metros. Ahora bien, 120.5 metros es solo la distancia que ha recorrido desde que los motores fallaron, es decir, desde B hasta su altura máxima. Ahora, como necesitamos la altura respecto a la plataforma, tenemos que sumarle la altura que ya tenía desde el punto B, que el ejercicio decía que eran los 525 metros. Por lo tanto, la altura máxima al final va a ser la suma de los 525 metros que tenía en el punto B, más lo que ha recorrido en caída libre, dándonos de resultado como la respuesta final 646 metros. Por último, en el literal C, dice que después de que fallaron los motores, estamos hablando en nuestro diagrama del punto B, cuánto tiempo es el que pasará antes de que se estrelle contra la plataforma de lanzamiento. Si vemos nuestro diagrama, estamos analizando en la realidad todo el movimiento que ocurre en caída libre, desde el punto B hasta el punto D. Ahora bien, para este paso existen diferentes caminos. Podríamos calcular, por ejemplo, el tiempo que hay de B a C y posteriormente de C hasta D, o calcularlo, digamos, dividiéndolo con más tramos de B a C, luego de C hasta un punto que llega a la misma altura de B, y por último de B a D. Pero en este caso, si realmente el movimiento es bajo las mismas condiciones, que en este caso es caída libre, podemos trabajarlo directamente desde el punto B hasta el punto D. ¿Ya? Fijémonos en los datos que tenemos. Los datos serían del punto B, sería la velocidad inicial, que es la que conocemos desde el literal A. Conocemos también un desplazamiento y fijémonos en este detalle. Como el desplazamiento también es un vector y hemos tomado la referencia que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, vemos que el objeto del cohete estaba 525 metros arriba del punto donde se estrella.
Por lo tanto, él se está desplazando desde el punto B hasta el punto D menos 525 metros. Es importante este signo porque de lo contrario, si yo lo dejo como positivo, estaría diciendo que el punto B solo subió 525 metros, lo cual no es cierto. Recordar desplazamiento solo maneja posición inicial y posición final. Quiere decir de que al colocarle como menos 525 no hace falta tener en cuenta este detalle que sube hasta C y después baja. Simplemente colocamos de que estaba en una posición 525 metros arriba de donde se encuentra en el punto final. Por último, conocemos siempre la aceleración, que es de la gravedad, de menos 9.8. Analizar estos tres datos y necesitamos tiempo, nos damos cuenta que la ecuación que nos serviría sería esta. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo, el menos, ya colocado de la gravedad, por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vemos entonces de que aquí necesitamos resolver una cuadrática porque la variable es el tiempo la que necesitamos encontrar ahorita y por lo tanto igualamos a 0 y hacemos la solución. Al sustituir los valores, ya con estos datos, repito, con todo y los signos correspondientes, me queda una cuadrática de esta naturaleza. Al resolver esta cuadrática, obviamente vamos a obtener dos posibles valores que solucionen la ecuación, pero en este caso nos da un tiempo de menos 6.52 segundos y un tiempo de 16.4. Obviamente, tiempos negativos no es un razonamiento físico correcto y por lo tanto esta solución se elimina, dejándonos de resultado que se tardó 16.4 segundos. Gracias.